Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nuestro espíritu renace de nuevo en el programa que cotidianamente, cada semana, cada viernes, le traemos a ustedes aquí en Opinión TV para una charla, una plática, pues si se quiere, breve pero sustanciosa, con el padre Cosme Andrade Sánchez de la Iglesia Ortodoxa de Mérida. Y padre, hoy vamos a tener un programita así un poquito movidito que usted queremos que nos aclare. Se dice que el que me ha visto al Padre. ¿Por qué? Efectivamente, en el Antiguo Testamento era imposible ver a Dios. Nadie podía ver a Dios que no muriera. El que lo vio fue el profeta Isaías, ¿sí? Entonces, ver a Dios es imposible en el Antiguo Testamento. Por eso, vemos que aunque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, allí fue puesto en el paraíso, y en el paraíso fue puesto también a prueba el hombre, y allí no resistió la prueba, allí fue deteriorándose su imagen y semejanza. Y por eso vemos que el hombre trató de representar a Dios, a la divinidad, de mil maneras, de acuerdo a la cultura donde se fue encarnando, digamos, el ser humano, donde se fue estableciendo. Y Dios prácticamente se hizo imposible de ver. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Adorar a Dios es creer en Dios, es creerle a Dios como se ha manifestado en su palabra en el Antiguo Testamento, a través de los salmos, a través de los mandamientos, a través de las ordenanzas, a través de los rituales, se tenía esa comunión con Dios, la criatura con su Creador. Pero en el Nuevo Testamento, el Dios invisible se hace visible a través de la encarnación. Cristo, el Logos divino, el Verbo encarnado, pone su mirada en la tierra, en la humanidad, y aquí fija su morada para estar en comunión con nosotros. Él lo dijo: yo estaré continuamente con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos, hasta el fin de la historia. Entonces, si Él está con nosotros con esa promesa a la que no puede fallar, está, y además vemos que Él se hizo presente, se hizo espíritu y vida, se encarnó para que nosotros, viéndolo a Él, viéramos a su Padre. Por eso el apóstol Felipe, cuyo pasaje estamos leyendo en este momento, nos dice que él oyó de Jesús que siempre hablaba del Padre, y le dijo Felipe: por favor, maestro, ya no nos hables tanto de tu Padre, muéstranos a tu Padre, eso nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, Felipe, tanto tiempo que tengo que estar con ustedes y no me conoces. Felipe, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Qué hermosa conclusión, qué hermosa verdad revela Cristo a Felipe, y en Felipe a toda la humanidad. ¿Quién ha visto a Jesús? Ha visto al Padre, porque el Padre dice: está en mí y yo estoy en el Padre. Él es Dios y yo soy Dios, y estamos los dos en comunión continua y constante, inseparable, indisoluble. Entonces, si allí está el Verbo hecho carne, el Dios invisible es hecho visibilidad, ahora nosotros pensamos en imágenes, con imágenes, y la imagen de Dios quedó plenamente restaurada en Cristo. En nosotros todavía no, hasta que llegue el cumplimiento del fin de los tiempos, cuando estemos en el cara a cara y ya seamos, tengamos un cuerpo no mortal, sino inmortal. No tengamos un cuerpo perecedero, sino imperecedero. No tengamos una vida intrascendente, sino trascendente. No tengamos un cuerpo que sufre porque está limitado, porque es muy, muy débil, muy frágil, porque será tan glorioso como el de Cristo. Padre, escuchando lo anterior, quiero leer un pasaje del Evangelio según San Juan,
donde dice que Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno?, cuestionó. Le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe le llamara, cuando aún estaba bajo la higuera, ya te había visto. Y esto me lleva a la siguiente pregunta o reflexión. ¿Cómo nos parecemos al verdadero Dios? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo no? Para empezar, pues Dios nos crea a su imagen y semejanza. Dios toma una forma antropomórfica, ¿verdad? Antropos, se hace hombre, la forma de hombre. Es hombre y es Dios verdadero, para demostrarnos el gran e inmenso amor que tiene a la humanidad. Se hace uno semejante a nosotros, en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Entonces, al hacerse semejante a nosotros, es porque Él primero nos hizo a su imagen y semejanza en el paraíso. Ahora, haciéndose semejante a nosotros, excepto en el pecado, esa es la cualidad que estamos por adquirir en la vida eterna. Mientras vivimos aquí, estamos siempre inclinados a la maldad. El pecado es prevalente en todos nosotros. Sin embargo, vemos al apóstol San Pablo, que el gran apóstol San Pablo, que lo dice de viva voz: no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Está demostrándonos cómo la humanidad latente en nosotros nos hace simbrar muchas veces. Tenemos ideales, tenemos intereses elevadísimos, tenemos sembrada la eternidad en nuestro corazón, clavada como una estaca que jamás va a salir de él. Y esos deseos tan bellos, tan sublimes, tan nobles, no se pueden llevar a cabo muchas veces. ¿Por qué? Porque esta propensión al pecado nos lleva a no tener unos ideales totalmente en ascenso continuo. Ya ascendimos y bajamos. Ascendimos nuevamente y volvemos a bajar. ¿Por qué? Porque es la lucha que experimentamos día con día. Ahora la pregunta que ustedes hacen a través de don David, que ¿en qué se asemeja el ser humano a su creador? El ser humano se asemeja más a su creador en el don de la palabra. La palabra es espíritu y vida. La palabra tiene poder. Pero nosotros, a través de nuestra vivencia pecaminosa, le restamos poder a la palabra. Ya no somos gente de palabra. Para empezar, prometemos mucho y no cumplimos con nada. Embaucamos a medio mundo y nosotros quedamos de incólumes e impávidos. ¿Por qué? Porque la palabra ya no es eficaz en nosotros. La hemos hecho ineficaz nosotros mismos. Nos hemos burlado de la palabra, la hemos atropellado. Es decir, hemos atropellado la imagen que Dios ha puesto en nosotros. La palabra, vean ustedes qué importancia tiene. El mismo profeta Elías, que vivía la palabra de Dios, que creía en la palabra de Dios. Él dijo en una ocasión ante el rey Acab, vive Dios en cuya presencia estoy, que por mi palabra, vean, no comprometió la palabra de Dios, por mi palabra no va a llover. Cuando pronunció esa profecía, no le creyeron porque el rey era un mentiroso, un pérfido. Sin embargo, cuando ven la realidad que no está lloviendo, ven que se está cumpliendo la profecía proferida por este gran hombre de Dios, el gran Elías, tesbita. ¿Qué hace? Lo van a perseguir. ¿Pero por qué? Porque Dios, vean, es leal, es fiel a su palabra. Él diría en los cielos: allí en la tierra hay un hombre que se llama Elías, es mi profeta, y no comprometió mi palabra. Dijo, por mi palabra. Si él respeta mi palabra, yo respeto la suya.
porque Él está siendo leal a la imagen que yo les puse a los seres humanos. La semejanza que tienen es el verbo, es la palabra. El día que mi humanidad se asemeje más a mí, ese día va a hablar lo necesario. No va a hablar palabrería inútil, perversa, sino que va a hablar justamente lo que debe hablar. Y mis apóstoles, mis elegidos, no van a aprender discursos de memoria, van a permitir que yo hable a través de ellos, porque cuando ellos hablen, hablarán de necedades. En cambio, cuando ellos me presten su boca, seré yo, Dios, el que hable a través de ellos, y serán palabras de bendición, serán palabras de levantamiento, de resurgimiento, palabras de gozo y de esperanza. Padre, continuando con el pasaje, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los arcángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y la pregunta final que yo le haría de este programa es, ¿el Hijo de Dios sigue entre nosotros? El Hijo de Dios sigue entre nosotros porque Él dijo, yo estaré continuamente con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Esa promesa no va a fallar nunca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras se cumplirán. Entonces, esa promesa la tenemos tan presente que vivimos mejor que en el pasado. Si en el Antiguo Testamento Elías se atrevía a decir, vive Dios en cuya presencia estoy, en el Nuevo Testamento vive Dios, cuya presencia está dentro de mí. Porque Dios ya no quiso quedarse en el mundo, quiso quedarse en ti, dentro de ti. Porque dice en el Apocalipsis, he aquí que estoy a la puerta de tu corazón. Estoy tocando. Si tú me abres, yo entraré. Vean cuán educado es el Señor. Nos pide permiso para entrar a nosotros, para llegar a nosotros. Si le abrimos, Él cena con nosotros y nosotros con Él. ¿Qué significa eso? Tenemos una plena comunión con Él. Entonces, exclamaremos como el apóstol San Pablo, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo el que vive en mí y yo en Él. Cuando Él vive en mí, yo ya pasé a mejor vida, porque mi vida consiste en permitir que Él viva. Recordemos que el Bautista también, cuando llegó el momento del cumplimiento de su misión aquí en la tierra, vemos que el rey Herodes lo mandó decapitar, pero antes de ser decapitado, él le entró la duda. Envía a 2 de sus discípulos a hablar con Jesús. Oye, ¿será que tú eres el Cristo? ¿Será que yo a lo mejor me equivoqué y dije lo que tú no eras? Y entonces Jesús le confirma que Él es quien dijo que Él era, el Mesías prometido, el Rey de Israel, el Dios Todopoderoso, el Dios encarnado, el Emanuel, el Dios con nosotros. Cuando el santo profeta Juan recibe esta noticia, de inmediato dice, ahora es necesario que Él crezca y que yo decrezca. Cuando nosotros también terminamos nuestra misión, cuando dejamos que el yo, mi yo, muera, aparece Cristo viviente dentro de mí. Cuando Cristo vive dentro de mí, ya no soy yo el que actúo. Es Él quien actúa en mí, Él es quien habla a través de mí, Él es el que comunica su mensaje mejor que yo lo prepare. Gracias, Padre, por todo lo que aprendimos el día de hoy a través de la palabra. ¿Algún mensaje final? ¿Cómo no? En estos tiempos en que el mundo no respeta la palabra de Dios, no respeta ni siquiera su propia palabra, aunque esté estampada su firma, aunque esté comprometido ante testigos, en este mundo donde los valores están por los suelos, vamos a invitar a que los que de verdad nos consideramos cristianos, le creamos a Dios. Creerle a Dios significa creer en su palabra y hacer que su palabra sea espíritu, sea vida dentro de nosotros. Porque teniéndolo a Él, nuestra palabra tendrá poder. Y el poder lo van a encontrar a través de la oración.
todo cuanto pidan al Padre en el nombre del Señor Jesús, les va a ser concedido. Y máximo en este tiempo de la Santa Cuaresma, donde el tiempo es propicio para apartarnos un poquito de nuestras actividades diarias y rutinarias, para ponernos en comunicación, en sintonía con la presencia de Dios, para que Dios nos ilumine, nos fortalezca y nos haga ver que ese don de la palabra es lo más hermoso que nos ha dado, porque en eso se asemeja Él a nosotros y nosotros a Él. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Padre, y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en este programa Nuestro Espíritu. Gracias a ustedes por su preferencia. Hasta pronto.